Acá estoy nuevamente en la puerta del jardín de mi hija. Normalmente me escabullería de una situación como esta porque ya la dejé adentro, pero hoy es un día especial. Hay reunión de padres y tengo algo atragantado acá y lo pienso decir en breves minutos cuando toda la comunidad pretenciosa, macrobiótica, psicobolche y algún que otro vecino normal se congreguen dejando sus trabajos o llegando tarde a los mismos para hablar del tradicional día rústico, el invento más pedorro de este aquelarre pretencioso que hemos dado en llamar el Jardín del Brote. Es el jardín del brote, psicótico, que miedo, mami. Hay chicos, hay seños, hay monos, hay chismes, hay locos, hay progres. Y nunca, nunca, lugar para estacionar. Él es Mario Tirante, es el dueño de este jardín. Seguramente no lo conocen para nada, pero es un prestigioso músico y titiritero infantil que, como no tuvo infancia y es millonario, fundó este jardincito, lo mantiene, por eso la cuota es tan barata. Bien, entonces ya los tacho del regalo del Día del Maestro. Bueno, sí. Ah, ustedes se encargan de las guirnaldas para fin de año. Las guirnaldas me encantan. Bueno, ¿sí? Ella es mami líder, tiene hijos en todos los grados. Bueno, al menos eso parece. Junta plata, organiza y tiene un Excel con los datos de todos nosotros. Todos los datos de todos nosotros. 2 palabras, agradecimiento y miedo. mira, guirnaldas no. Pensamos que las guirnaldas son un poco antiguas. Vamos a comprar banderitas de tela, ¿sí? Ah, bueno, Renata Yuyen. Ellos son los papás gays. Despiertan un morbo a la comunidad. Es como que todos se les quieren acercar para preguntarles alguna cosita. Perdón, chicos. Ustedes están en sus cosas y yo vengo acá, pero la verdad que tenía muchas ganas de felicitarlos por lo valiente que son en afrontar la vida de este modo, con tanto amor, compromiso, como hacen ustedes. Gracias. Por ser así, por tener las criaturas, traerlas al jardín, realmente como una familia, como una hermosa familia. Los felicito y los quiero mucho. Gracias, yo también te quiero mucho, pero no sé quién sos. ¿Quién sos? Soy la bobe de Uma. Ay, de Uma, Sí, de vamos humita. yendo. Sí, vamos, empanada de humita, vamos. Nos habla todo el día, Paulina. de Tacho ella. Marco, vos. Sí, a mí tachame, yo ya pagué hace rato. Ah, me falta la mamá de Juana. Ah, la mamá de Juana, espera sentada. La mamá de Juana todavía no pagó el día rústico, esa mujer. Ahora decime, ya sé, sale un huevo, pero private de 2 cuotas del gimnasio y no lo prives al chico de la actividad. Sí, es verdad. importante. Vamos. Es un día rústico. Es un día rústico. Chicos, rústico es una tela. Estos brotados le dicen día rústico a esta especie de evento, al día de campo más innecesario de la historia, al que pretenden llevarse a los chicos a 150 kilómetros de acá. ¿Por qué no se van de excursión a la plaza del barrio? O se quedan en la salita, nos dejan decidir a nosotros, sus padres, cuándo los queremos exponer a los peligros del sol, el dengue y la ruta. ¿Y todos saben para qué? Para prepararlos para el campamento, al que se lo piensan llevar cuando estén en salita de 4 años. ¿Para qué se tienen que llevar chicos de 4 años de campamento? Yo no me fui de campamento en toda mi escuela primaria. ¿Por qué? El campamento es para los adultos, para fumarse un porro, hacer una guitarreada, estar con los amigos, la olla quemada, la marmita, el bidón de agua. ¿Cómo van a ser unos chicos de 4 años para levantar un bidón de agua? Y a la noche, cuando me extrañe y piense en mamá y se ponga a llorar, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Recorrerme 200 kilómetros en la ruta, dormida a las 2 de la mañana, para rescatar a mi bebé? Que está llorando en su bolsa de dormir meada porque estos progres pachuli de mierda les gusta quemar etapas. No, señor. ¿Y el micro? ¿Y la ruta? Si va, la llevo yo. Hoy voy a preguntar todo. Ahora me van a explicar cómo tienen pensado manejarse. Gorda, deja de hablar a cámara. ¿Qué, gordo? Cambies esa cara, entremos. Dale. ¿Qué te va a pagar? Hola. Ay, ¿a dónde me siento? Ay, no, el trío diabólico no, gracias. Ay, me salvó mami desbordada, la amo, es una genia siempre dramática. Papi, jodón, listo, está bien, me siento acá. Vaya. Uy,
Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Discúlpenme un poquito si me paro y me siento, pero estoy con un problemita del ciático. Igual no se inquieten porque estoy bien. Bueno, acá les quiero presentar a Chula. Chula es la coordinadora del campamento. Algunos quizás la conocen, los que tuvieron chicos más grandes, porque Chula también va a coordinar los campas que les tocan el año que viene. Bueno, y acá está Lilo. Nuestro... Hola, papi, yo soy Lilo y para servir estoy acá. Bueno, nuestro profesor de música y cuentacuentos. Bueno, como les decía, les vamos a contar un poquito cómo va a ser el día rústico, que hagan preguntas, que se tranquilicen y, por favor, que confíen. Yo soy Chula, así que avena. ¿Cuántos? Estamos, bueno, muy contentos con la excursión que armamos. Va a estar buenísima. Este año el predio es en Zárate. Cerquita del río. Igual no nos vamos a tirar al río, ¿eh? Y bueno, todo lo que está ahí preparado, teléfono, dirección, todo lo que necesitan está en la hojita que Terra les va a pasar. Ahí está la cadena telefónica que hay que comprar, que hay que llevar, toda la info. Bueno, yo quería hacer una pregunta que no me había quedado claro cómo era lo de la cadena. De llamados. Sí, es una lista en la que nos llamamos entre nosotros en vez de llamar 20 personas al lugar preguntando lo mismo. Así no le quemamos la cabeza a nadie. Para avisar que llegamos bien, que se queden tranquilos, como por ahí es un poquito lejos. Sí, yo quería preguntar, ¿por qué tan...? La idea de la actividad es, salimos bien tempranito, pasamos todo el día juntos, desde las 8 de la mañana hasta, bueno, después del fogón. Solo le pido a Dios. ¡Qué genio! Que eso va a ser 9:30 de la noche, más o menos. Un poquito el objetivo de la actividad es que, bueno, que los chicos puedan resolver cuestiones que tienen que ver con la vida rústica, ¿sí? Y reforzar la autonomía y la confianza. ¿Qué? ¿Autonomía para nada? Claro, bueno, ahí hay una lista, entre esas hojitas, con todas las cosas que los chicos tienen que llevar. Vaso, linterna, una bolsa de arpillera. Sí. Y lo importante es que se les pide una muda de ropa. Sí. Ni una más, ni una menos, solo por si se embarran, ¿eh? Por favor, porque si los chicos se traen una valija con todo lo que las madres creen que van a necesitar, nosotras no podemos trabajar. La otra vez, Carla, fuimos un fin de semana, 2 días nada más, y llevó 10 pantalones. Y lo peor, que no eran para Baute, era para mí. No, bueno, por eso. Lo que pasa es que el chico abre el bolso y no encuentra lo que se tiene que poner. Y como acá bien dice Chula, el objetivo del día rústico es estimular su autonomía. Yo quería decir algo con respecto a la autonomía, porque, bueno, con Horacio estamos trabajando, con Tiaguito, bastante la autonomía. Él es muy pegote y, bueno, estamos trabajando ese desapego con profesionales, con el pediatra, con la terapeuta. Sí, son padres grandes. Pero, bueno, se van mucho tiempo. Y es lejos. Va a ser de noche, la hora que los chicos quieren, mamá. Sí, las 7 de la tarde, la hora de las brujas, y lo sabré. Estamos probando con objetos transicionales, muchos objetos, porque él me agarra la orejita cuando está mimoso, cuando tiene sueño, y no la estamos pegando con los objetos. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuál es el límite de la cantidad de objetos de contención que pueden llevar los chicos? Objeto de contención de Clarita, yo. Franco, por ejemplo, está pegadísimo a un Maiwasaki que le trajo la madrina de Gessel. ¿Y qué hace ella? Se corta la oreja y se la manda en un tupper. ¡Qué chistoso! Como Lucas, que tiene su almohadita para el auto para quedarse dormido. Bueno, pero tampoco van a irse a dormir. Ay, a ella le gusta que le ponga música en el MP5, que es chiquito, no se da cuenta. No, no. Ni cámara de fotos, ni MP3, ni celulares, ¿eh? ¿Quién va a tener un celular? Tiene 3 años. A mí lo que me pasa es que mi chinita se duerme agarrándome los rulitos. ¡Qué divino! Y bueno, cuando la dejé por primera vez en lo de su tía, me corté un rulito y se lo dejé en una cajita. No sé si hay algún problema con eso. ¡Qué divino que se te chino! Perdón. Nos reconfundimos día en la reunión. Pensamos que era la semana que viene y trajimos a Char y nos dijeron que estaban acá.
Hola. ¿Qué tal? Perdón. Bueno, pasen, pasen. Un día la van a traer a la salida, la nena. No, esperemos que no pase. Bueno, vamos a seguir, por favor, con la reunión. No se desordenen. Bueno, pasen rápido. Sí. Porque después empiezan todos con que se tienen que ir a trabajar. Bueno, les quiero decir una cosita. No se puede llevar tecnología, ¿eh? Así que, por favor, nada más que está permitido solo un objeto por chico. Un objeto que tenga el valor especial de ayudarlos en el momento que cae el sol. Y algo que los contenga. Al campamento se lleva una foto de la familia. Ay, qué drama. Que van a llevar una foto de la familia, la abrazan, lloran y que estuviéramos muertos. Ah, a Pauli le encanta actuar. Llora, se mira al espejo, actúa, llora, vuelve a... Parece la Zampini, me encanta. Yo a Bauti le voy a dar la foto del mariposón de Bariloche, ¿viste? No, a él le encanta esa foto. Le voy a dar así, en vez de llorar, se ríe, ¿no es cierto? En esa fiesta conocí a mi marido. Cagate de risa, era Gloria Trevi con panza. ¿Ya en Bariloche tenía panza? De toda la vida. Un poco la idea para ir cerrando es que les quiero contar que para el cierre del fogón... Solo le pido... Bueno, para el cierre del fogón, no basta. Va a venir Mario Tirante. Magia, te acabo de mencionar y entraste, ¿o no? Bueno, te comprometí con los padres para que vengas al fogón. Por Así que, supuesto. de paso, le quiero contar a los padres que Mario tiene un show que es desopilante, que es muy emocionante y que terminamos todos llorando. ¿No? Yo estoy por llorar. Tengo una reunión a las 10 y este títere me complica la Y vida. vamos a estar junto con el señor Barriga Llena, que es el cuidador del planeta, con la llama de Tilcara y además los carpinchos justicieros y las antenitas mágicas. Y les quiero advertir que estas antenitas no andan a Wi-Fi. Estas son analógicas. Andan a tracción humana y no saben el alcance que tienen. Así que ahí nos vamos... Perdonen. Hola. ¡Carpinchos! Aquí estoy con los Magi Cuentacuentos. Nos estamos por ir de excursión. Sí. Nada, es el Messi de los títeres, ¿no? De lo más. Bueno, un poquito ahora sí, para ir cerrando. Sí, cerremos, terminemos, redondeemos. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, perdón, no, yo ya sé que ya se habló de la cadena telefónica, ¿no? Pero si no lo digo ahora me va a quedar muy angustiada. Porque el tema es cómo se chequea que estemos todos en la cadena, ¿eh? Ah, acá me veo, acá estoy. No, sí estoy. Lo que pasa es que no lo digo de pesada. Una vez me pasó, que me saltearon en una cadena mía de mi primario y no pude ir a la muestra de gimnasia rítmica. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se van a manejar con el tema de las golosinas? Ah, ¿va a haber golosinas? ¿Qué tipo de golosinas? ¿De kiosco? Bueno, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Esta cultura confunde el azúcar con la niñez y la infancia. Yo pensaba que acá era distinto, no sé, que íbamos a poder tener otras alternativas. Pero cuando elegimos esta escuela interpretamos que era un lugar alternativo donde circulan otros conceptos. Claro. Listo, saquemos a Clarita de esta escuela ya. No, gordo, dejemos que hagan todas estas preguntas, que tienen razón en lo que dicen y mejor que no las hago yo. No te hagas la del Comando Semillas, que vos sos del grupo Amo las Grasas Trans. Nunca vi una golosina, patita, golosina acá. Te digo que si vienes sin golosinas, viene de Somalia. Bueno, pero no es así. Lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos de acuerdo en qué golos pueden llevar o no los chicos al campamento. Y listo. Claro, bueno, entonces pueden ser golosinas que no sean de kiosco. Sí, en una bulunería la vamos a comprar, sí. No, sí, le vamos a dar una bolsita con tuerquita, tornillita, todo. Perdón. Si no son de kiosco, ¿de dónde son? Ah, bueno, porque las podés comprar en un almacén naturista. Hay cosas que son riquísimas, ¿eh? Hay bocaditos de miel y jengibre, o tenés caramelos de propóleo, arroz inflado, maíz inflado, un montón de cosas que son muy ricas. La algarroba es como el chocolate. No, nada que ver. La algarroba no es como el chocolate para nada. No tiene nada que ver. Bueno, pero yo prefiero que consuma algarroba toda la vida, porque el chocolate los excita mucho. Como la Coca-Cola. Estas son de algarroba y son riquísimas. Ah, sí, les encanta. A los 4 les encanta, ¿saben? Nosotros vemos sus intenciones nutricionales a lo largo de los años, ¿sí? Así como en Salita de Dos, en todos los cumples hay bocaditos de avena, manzanita cortada. Para Fresco ya nadie tiene tiempo y todo es snack.
Es lindo pensar en la salud, pero la propuesta de la escuela es buscar un poco un equilibrio y no un ideal. Sí, chicos, yo acá estoy leyendo todo lo que van a comer y está perfecto. ¿Quién no hacen preguntas importantes? Yo quería hacer una Y si ellos no pueden llevar cámaras de fotos, ¿cómo vamos a tener la foto? ¿Cómo vamos a tener un recuerdo? Yo quiero una foto de ese momento, de esa etapa de mi... Nosotros los adultos sacamos las fotos y después las publicamos, las sociabilizamos en el blog. Cuando las suban, más o menos en un año. Perdón, disculpen, yo tengo una pregunta para hacer. Con el tema del maquillaje, porque como ya hubo conflicto en el arenero por el tema del maquillaje, quiero que nos quede claro a todos. ¿Se puede llevar maquillajes a la excursión? Perdón, ¿qué problema hubo? No, parece que no dejaron que las nenas se maquillen, ¿viste cómo son? Que hacen quilombo, que son bravísimas. Así que yo agradezco tener varones. Agradezco. No, bueno, los varones se agarran a las piñas. Yo soy mujer y no me identifico para nada con lo que decís. Acá no se está diciendo lo que es. Acá se está faltando la verdad. El tema empezó con Tiago. El tema empezó cuando Tiago quiso participar del juego de roles con las nenas. Y las nenitas lo discriminaron. Porque Tiago es un chico abierto. Él no tiene problema en disfrazarse de princesa, de pintarse las uñas, maquillarse, de bruja, de hombre araña también. Sí, también de hombre araña. ¿Por qué no? Pero acá se ve que no le damos toda la misma educación a nuestros chicos. Acá se vive discriminación. Discúlpame, Mónica, ¿vos estás hablando de mí? No voy a dar nombres. Bueno, es obvio, lo estás difamando y desparramando en la escuela, en la puerta de la escuela desde hace meses. Bueno, no, todo bien, con la cabeza abierta, todo bien. Pero ¿qué haces si con tu hijo vas a la verdulería con las uñas pintaditas y le dicen, puto, marica? No, perdón. Yo sé que, no, usted lo digo porque usted está todo bien, son grandes, adultos, pero los chicos son chicos. Pero está hablando de mí porque Isa fue la que llevó maquillajes. Y no llevó Pauli. Bueno, pero la de ustedes no va a discriminar porque está acostumbrada. Bueno, no quiero ser prejuiciosa con esto que voy a decir, chicos, pero la verdad es que tal vez Paulina también discrimina. Puede ser que no discrimine. Bueno, tampoco la tenemos que discriminar nosotros. Bueno, no sé, la verdad que yo ya me perdí con esto de la Teléfono para el INADI. Nunca se pintaron las uñas, ¿eh? Sí, bueno, yo no los vi. Yo no sé. nunca me pinté las uñas y soy gay de toda la vida. Y bueno, ¿pero qué tiene que ver que tiene las uñas pintadas? Escúchame, vos vivís del recuerdo del mariposón y estás felizmente casado, ¿no? Disculpe, Isa está recontra súper adaptada a los gays. Yo me muevo en un ambiente totalmente gay. Mis amigos son gays, mis mejores amigos son gays. O sea, no sé cuál es el problema. A ver vos, ¿cuántos gays conocés? A ver. ¡Tiago, a ellos. gay! A ver. Esta es la violencia con la que educamos a nuestros hijos. No hay presencia, no hay contención. Preferimos enchufarlos a un aparato, abrirles unos paquetes en lugar de sentarnos a ver de verdad cuáles son sus necesidades. No podemos sentarnos a jugar simplemente, sentarnos a jugar con ellos. ¡Perdón! ¿Vos sabés lo que conectamos nosotros con Tiago? No sé. No sabés. 1 hora de las 24 horas del día desenchufamos todos los aparatos y conectamos con Tiago. Jugamos con él, nos disfrazamos. A ver, ahora, ¿quién de ustedes para 1 hora para conectar con su hijo? Bueno, basta, pará con Tiago, pará, listo, ya está, chicos. Basta, paren todo con los hijos, o sea, no tienen que decir todo lo que piensan todo el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Terapia de grupo? O sea, y nos ponen de rehenes a todos nosotros, de relatos domésticos a esta hora de la mañana. Me hacen escuchar de los pibes, que no me interesa. Me haces atragantar con esa mierda de semillas y no me dejan preguntar lo que es realmente importante, que es ¿para qué carajo se van a llevar a nuestros hijos a 150 kilómetros de distancia? Me decís que no lo puedo llamar por teléfono, que no lo puedo sobrevenir, que van a trabajar la autonomía. ¿Qué? ¡Al pedo! ¡Chunga! ¡Chula! O como te llames. ¿Sabes qué? Mira, primero conseguí tu nombre, después sacate un monotributo, ponete ropa de adultos y después charlamos. ¿Sí? No me toques la guitarrita. Mira, la única manera que ustedes 4 de esos títeres del orto se lleven a mi hija Zárate es que vengan a mi casa a las 4 de la mañana y la secuestren. Y eso no va a pasar porque mi marido los va a cagar a piñas. Gordo, ¿qué haces fumando? Ellos también. ¿Pero qué hacen, irresponsables? Fuman marihuana en el jardín, traen a la nena siempre tarde. No ven nunca el cuaderno. Pueden traer la foto de 8x5 para el almanaque. Boluda, la foto del 8x5. Ya la voy a traer, Perdón, ya nos colgamos. Mal. Ya la vamos a Y vos, dejá de intoxicar a tus hijos con patitas de pollo, los vas a matar. ¿Sabés lo que te va a pasar? Tu hijo va a trabajar en McDonald's. Dejen de jugar y denle caramelos a esos chicos. ¡Báñenlos! ¿Vos hablas de bañar? Si ni sabes los nombres de tus pibes.
¡Mami ausente! ¿Y vos que estás criando un pelotudo tamaño baño? El mundo no está preparado para Tiago. Urinoterapia, ¿querés? ¿Qué, como migraña solar? Te lo puedes pasar por el cuerpo también. Y ahora, en la fiesta del mariposón de Grisú, el ganador 1992, el papá de Bauti. ¡Loco! Acá hay 6 personas que todavía no pusieron la guita para el regalo de fin de año. ¡Pará un poco! Con la guita están todo el año juntando plata. ¿Qué van a comprar? ¿Un departamento en Puerto Madero? Viejo, me están haciendo calentar, carajo. Tenemos que llevar a los chicos a Disney. ¡Ey! ¡Armemos una excursión! ¡Noxi! Te están llegando en nuestro chat, ¿no? Del grupito de excursiones de mami. Fantasía, boludo, no, me cagaste todo. No, ahora voy a tener que volver a la reunión de padres que esta boluda de la mamá de Tiago me está contando. ¿Qué carajo me importa que jugás con tu hijo, Pará, boluda? boluda, No, pero me cagaste todo, Pero escúchame, me rompés las bolas todo el día con las mami. Te vine a dar una mano, fue todo de onda, boluda. Pero no mataste a Fabián. ¿Dónde está Fabi? Vino, boluda, buenísimo. Sí, a tomar vino, a comer choripán, a fumar. ¿Sabes qué, Pablo? ¿Qué? Mátame. ¿En serio? ¿Posta? Sí. Mi amor. Nos disfrazamos de diferentes cosas. Muy bien. Bueno, hermoso, ¿eh? Hermoso todo. Así que vamos a ir cerrando, Sí, queridos. sí, está bien. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Yo tengo una preguntita. ¿No son muy chiquitos para irse tan lejos tantas horas sin sus papás? Che, vos te habías apretado en el coordinador, ¿no? En el viaje. ¡Qué horror! Sí. Lo perseguí todo el viaje en Rocket. Cierto. Me hacía acordar a Cato. ¡Qué potro, por favor!